Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. 10ª víctima fatal de accidente de tránsito de lo que va este 2022 en Aruba. Preocupación por situación de personas sin documentos que necesitan servicios del hospital. Incertidumbre de venezolanos que ya se encuentran en la travesía para llegar a los Estados Unidos después del anuncio de la expulsión. 20 fallecidos y una decena de heridos en un accidente en las vías de Colombia. Así fue la entrega de los autos de Wind Creek Casino en su reciente campaña. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y que tenga un muy buen inicio de semana. En esta oportunidad, como pueden ver, ya dándole la bienvenida a esta época tan bonita en nuestros estudios de Telearuba de la Navidad. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió en la madrugada del sábado en las vías de Aruba. Desafortunadamente conocimos la 10ª víctima fatal de lo que va corrido de este 2022 de un accidente de tránsito. En esta oportunidad, un joven de apenas 25 años perdió la vida en su vehículo. En la madrugada de este sábado ocurrió un fuerte accidente en el área de Tanquilender, exactamente delante de la capilla en este barrio, en donde dos automóviles colisionaron fuertemente entre sí. A consecuencia de este lamentable accidente, una persona falleció, siendo identificada como George Hassel, de 25 años de edad. Al llegar las autoridades de la policía, encontraron un vehículo marca Toyota Starlet color rojo, completamente destruido. De hecho, algunas partes de este auto se encontraban tiradas en pleno asfalto. El otro vehículo involucrado en este fatal accidente fue un Mitsubishi Lancer. La ambulancia, cuando llegó al lugar de los hechos, los habitantes de la zona comentaron que ya la víctima había sido trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el hospital debido al grave estado de salud. Los agentes policiales allí acordonaron esta área para poder recopilar toda la información y los testigos que pudiesen de pronto determinar lo que ocurrió en ese accidente. Asimismo, la patrulla llegó hasta el hospital para averiguar sobre el estado de salud de la víctima. Tristemente, las noticias no fueron alentadoras. A las 3:02 de la madrugada, el doctor certificó la muerte de este joven, quien nació en Aruba. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a las autoridades para las investigaciones correspondientes. Con este lamentable hecho, Aruba ya tiene 10 víctimas fatales de lo que va corrido de este año 2022 en accidentes de tránsito. Cambiando de tema, según lo que dijo la presidenta del sindicato de enfermeros en el hospital, hay una problemática que ellos han visto y es no solamente de las personas sin documentos que van a recibir diferentes servicios del hospital y que esto sabemos, y según lo que dijo el primer ministro, le cuesta a Aruba cerca de 1 millón de florines anuales. Pues ante esto ella indicó que deberían mirar la posibilidad de una regularización para las personas sin documentos para que de esta forma a su vez los indocumentados puedan hacer el pago de sus impuestos como el Asset Bay y el AOV y de esta forma reciban los servicios de salud. Según lo que indicó recientemente la primer ministra de Aruba en su rueda de prensa, pero también durante la reunión pública que tuvo en el Parlamento, allí contestando a la pregunta que realizó la parlamentaria, la señora Marisol López, frente a la situación de las personas indocumentadas que reciben algún tratamiento médico en el hospital. Ante esto, según la ministra, esto tiene un costo de cerca de 1 millón de florines anuales y que sabemos que esto es algo que puede afectar a la caja de gobierno. Sin embargo, recientemente la señora Gina Maduro, quien es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Enfermería ABB del hospital, se refirió al tema de la responsabilidad para los gastos de los cuidados médicos de aquellas personas que no tienen sus documentos legales. Ella expresó que se llegó el momento en donde de pronto, y ojalá que el gobierno pudiese crear un fondo para cubrir los gastos de los servicios que se brindan a las personas que no tienen una condición legal en la isla, con el caso
caso de otorgarles un estatus legal y que de esta forma puedan contribuir al pago de sus impuestos para que así puedan contribuir a los fondos del ASETBEI y el AOVEI. La señora Maduro resaltó que el hospital se encuentra en una situación financiera bastante difícil con el recorte de 11 millones de florines anuales. Otro punto también es el tratamiento médico a las personas con un estatus irregular, a quienes no se les puede negar el servicio, pero sin embargo, ¿quién se hace al final cargo de estos gastos? El hospital brinda el servicio, pero no ingresa dinero al hospital por los servicios prestados. Por eso se llegó el momento para que el hospital realice una categorización, porque hay servicios como por ejemplo oncología que son prolongados y costosos. La pregunta es si el hospital está en condiciones de cubrir estos tratamientos. Pues ante esto sabemos que lamentablemente hay muchas personas con su condición de indocumentados, pero que sin embargo cuando trabajan, que sabemos que es irregular, la persona que los contrata sí le está descontando estas primas sociales, conocidas como el ASETBEI, el AOVEI y el AVEVEI, pero al final del día, estas no llegan a las instancias gubernamentales. Entre tanto, a partir de hoy también la unidad móvil de vacunación del Departamento de Salud y BRAM se encontrarán en el Centro Deportivo de Franz Figueroa en el área de Nor para todas aquellas personas mayores de 12 años que quieran aplicarse el refuerzo de su vacuna Bivalent de Pfizer. El equipo del Departamento de Salubridad Pública encargada con la vacunación ya ha estado en diferentes barrios presentes con la unidad móvil de BRAM para así brindar a la comunidad la vacuna Bivalent de Pfizer cerca a sus casas. Esta vacuna está para las subvariantes del Omicron que están circulando y podrían de pronto generar un aumento de los casos positivos del COVID-19. El Departamento de Salud le recomienda a los ciudadanos comenzando desde 12 años en adelante y que tienen mínimo 2 vacunas que ya recibieron para que de esta forma se apliquen su booster shot o el refuerzo de Bivalent. Sabemos que las fechas y los horarios en donde la comunidad podrá acudir para buscar su vacuna en los barrios son Centro Deportivo Franz Figueroa en Nord, hoy 17, mañana 18 y miércoles 19 de octubre de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde sin parar. Después irán en el Centro Deportivo Betico Cruz en Santa Cruz 24, 25 y 26 de octubre de los mismos horarios. Después en el Estadio Yola Veist en San Nicolás 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre desde las 8:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde sin parar. Recuerden que durante los días que el Departamento de Salud está vacunando en los barrios, sin embargo también la unidad estará en el Departamento de Salud abierta para que así los ciudadanos también puedan recibir su vacuna. Empezamos nuestra ronda internacional con la preocupación y todo lo que ha ocurrido frente al nuevo anuncio que hizo los Estados Unidos de la expulsión de migrantes venezolanos que entren sin sus documentos y que entren de una forma fronteriza hacia los Estados Unidos. Lo más difícil es todas aquellas personas que ya han hecho toda la travesía, pasando por el tapón del Darién y pasando por toda la pesadilla que han tenido que con sus familias pasar para de esta forma llegar a este sueño americano. Este grupo de 24 venezolanos realizó una travesía desde Colombia hasta Nicaragua. Esas fueron 12 horas en lancha. Vamos a Nicaragua. Desde allí empezaron un nuevo periplo hasta México. Buenos venezolanos guerreando. Y llegaron el 12 de octubre, el mismo día que Estados Unidos anunció un cambio radical para los migrantes procedentes de Venezuela. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos. Uno de los migrantes del grupo, que se encuentra ahora en Tamaulipas, México, habló con La Voz de América y pidió que su identidad sea resguardada para no poner en riesgo su posible trámite migratorio. Dice que se sienten decepcionados y con más preguntas que respuestas. Bueno, lo que tenemos pensado hacer es movilizarnos por lo menos hasta México DF, porque nosotros tenemos permiso de tránsito aquí, emitido desde el 7 de octubre. Con él hay al menos 2 mujeres y 2 niños. 2 de los integrantes de su grupo, nos dijo, salieron rumbo a la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que el jueves fueron deportados los primeros venezolanos intentando ingresar al país. Anoche salieron 3 de nuestro grupo con la forma migratoria. Y en la primera alcabala se la rompieron, estaron en una patrulla y les quitaron $100 a cada uno y lo que hicieron fue tirarlos en una caravana que va.
El gobierno estadounidense anunció un programa que beneficiará a 24,000 venezolanos con permisos legales, siempre que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Otra de las condiciones es que no hayan cruzado irregularmente la frontera, algo de lo que desistió este migrante con la esperanza de ser admitido a través del programa. No hemos visto todavía que hayan publicado link. Hasta la publicación de este reporte, el programa aún no había sido lanzado en el sitio web oficial de inmigración, y ante ese silencio, la preocupación aumenta. Hay personas que lo que están es volviéndonos locos con informaciones que no sabemos si son verdaderas. Organizaciones a favor de los migrantes y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por, como dicen, poner más obstáculos a estos migrantes que consideran vulnerables debido a la crisis en Venezuela. Ante esto, el embajador de los Estados Unidos en Colombia se fue a visitar allí a Necoclí, en Antioquia, para mirar de primera mano esta situación con los migrantes venezolanos, haitianos, cubanos que se encuentran allí varados. Frente a esto, él indicó que es importante que antes de que emprendan este viaje puedan conocer estas nuevas normativas de los Estados Unidos y les aconsejaba no empezar para que de esta forma no vayan a tener que ser expulsados. El diplomático norteamericano Francisco Palmieri recorrió las calles de Necoclí, Antioquia, evidenció la crisis migratoria que se vive e invitó a miles de extranjeros allí presentes para que desistan de cruzar el Darién. Que a partir del jueves la frontera de los Estados Unidos está cerrada, no está abierta para 90 días como algunos gente que están diciendo. El alcalde de Necoclí denunció que el municipio desbordó su capacidad de atención para estos migrantes, hizo peticiones concretas. Agua potable, saneamiento básico, la principal, el fortalecimiento de atención en salud a través de la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, el tema de alimentación para estos niños, niñas, adolescentes, el tema que revisen bien estos niños, niñas y no acompañados. Estoy aquí con el viceministro de la Cancillería, el doctor Laura Gil, que también me ha planteado la importancia de cómo nuestra cooperación internacional pueda ayudar. A pesar de los anuncios de Estados Unidos, los migrantes no renuncian al sueño de llegar a Norteamérica. No, yo no me devuelvo. Yo no me devuelvo porque yo tengo una meta de ayudar a mi familia también y luchar por mi hijo, pues. A la fecha se estima que unos 4,000 migrantes sigan varados en Necoclí, Antioquia. Hablando allí de Necoclí, existe una problemática ambiental y también de sanidad que han dejado los vertederos de basura que dejan estos inmigrantes. Y es que las imágenes que ustedes van a ver a continuación demuestran efectivamente el panorama de las vías y cómo hay estos vertederos de basura en Necoclí. Ya llegamos aquí al otro campamento. Tiene la ropa basurada, aquí todo el mundo en las carpas. Esto es un basurero, esta aquí. Y aquí vamos para el otro campamento, faltan todavía 3 horas y media más de camino, otra subida para llegar al otro campamento. Pero vamos bien, gracias a Dios. Cambiando de tema, pero también hablando de la migración, sabemos que esto hace que muchas familias se separen, bien sea porque un miembro de la familia está buscando ese sueño americano o buscando un mejor futuro para su familia. Pues hay una ley que también les acepta tener 3 minutos con sus parientes allí en la frontera. Sin embargo, indican que esto, a pesar de que es un momento muy emotivo para poder compartir con sus familias, es bastante doloroso porque son los 3 minutos más cortos de la vida. Tengo los casi 20 años que no abrazo a mi mamá, a mi hija, tengo nietos que no conozco, pues es algo emocionante, pues que estoy desesperado porque se llegue el momento. Un encuentro de tan solo 3 minutos, tiempo en el que suficiente o no se resume un alejamiento de 20 años. En 2001, Jesús dejó Ciudad Juárez y llegó a Sonora, en Texas, un lugar de transición a su nueva vida. Son los 3 minutos que se me van a hacer un segundo. Y tan consciente es del paso del tiempo que son pocos los planes que tiene para ese momento en el que 7 familiares le devolverán un poco del sentimiento. Extraño mucho los brazos de mi mamá, los besos, a mis hijas, muchas cosas extraño, pues. Simplemente que me abrace mi mamá. Que le dé la bendición. Eso añora, pues en 2 décadas esos intercambios se han limitado a una línea telefónica.
Salió de su país siendo hijo y padre. Hoy es abuelo también. Aunque en Estados Unidos ha construido una nueva familia. Pues todos estamos muy emocionados, pero pues mi papá más que todo porque tiene tantos años que no ha ido, no ha podido ver. No es lo mismo mirarla por videollamada, mandarle un mensaje. Prueba de COVID negativa, esquema de vacunación completa contra el virus y una camiseta que los identifique serán los requisitos para ingresar este fin de semana a un perímetro delimitado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización que hará posible el encuentro llamado Abrazos No Muros. La patrulla fronteriza estará presente, pero no pedirá documentos. Cambiando de tema, nos vamos para Pasto, en Nariño, en donde lastimosamente un fuerte accidente vehicular se registró, en donde un bus cargado de pasajeros se volcó y allí dejó por lo menos 20 personas fallecidas. 14 también resultaron heridas, según el reporte por parte de las autoridades. Hacia las 3 de la mañana, habitantes del sector La Ensillada, zona rural de Chachagüí, Nariño, llegaron hasta la carretera para auxiliar a los heridos que pedían ayuda. Minutos después, miembros de la policía y la defensa civil también llegaron para apoyar el rescate de los lesionados. De un vehículo adscrito a la empresa de Transipiales, el cual se volcó pues aproximadamente en el kilómetro 49 entre la vía de Chachagüí que conduce a Popayán. 7 personas hasta el momento que resultaron ilesas y que las sacamos con vida. Tras el siniestro, familiares de los pasajeros pedían información en la carretera, desconocían el paradero de sus seres queridos. ¿Qué les han dicho las autoridades? Hasta el momento, esperando el reporte, pues están sacando unos heridos, unos decesos que hay aquí en el bus, no nos han informado nada todavía. 14 lesionados fueron trasladados a hospitales de Pasto. Desafortunadamente tenemos un balance de 20 personas fallecidas. 14 más llevadas a centros asistenciales. Según las autoridades, al parecer una falla mecánica habría causado el accidente. La hipótesis está en investigación, al parecer pues sufrió una falla mecánica, pero pues eso ya es materia de investigación. Cerca de 12 horas permaneció cerrada la vía panamericana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hermanas Dammers trajeron medallas de oro de los Juegos Suramericanos de Paraguay. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince cá, mãe. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele, tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta con aceitar. Cuidado y llamada, dejo solo plan queda chat pa bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Los Juegos Suramericanos que se estaban llevando a cabo en Paraguay ya terminaron, pero con esto tuvimos unas grandes alegrías. Entre ellas las hermanas Dammers, entre ellas Camila, quien se ganó la medalla de oro en individual, y también con su hermana Abigail tuvieron una medalla de oro en dobles. Estas fueron las declaraciones de Camila a su momento, también dándole esta gran alegría a nuestra isla. Para mí es muy importante porque ya tuve medalla de bronce en 2010, de plata en 2014, pues el oro es lo que me faltaba y estoy muy contento con el oro. Sí, es que los juegos son muy grandes para nosotros y dedicamos el año completo prácticamente para preparar para estos juegos y para lograr lo máximo en las dos categorías, pues en sencillos y dobles, es muy grande, muy importante para nosotros. La medalla la dedico a Aruba completo y especialmente mis familias y las sobrinas que van empezando con el boliche y para estimularlos también. No vimos mucho de Paraguay, solo el bus en el camino para la bolera, pero la gente nos atendió muy bien, la organización de verdad era súper bien y también la comida era rica todos los días. Y hoy lunes empezamos nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad con el momento tan terrible que tuvo que vivir una joven al momento en que tenía una rata. Sí, señores, un roedor en su cama. Su papá trató de auxiliarla y trató de espantar a este roedor, pero no fue el caso. Existen personas que tienen cierto temor o adversión a los distintos tipos de roedores que existen. Ello ocurre no solo porque los pequeños animales suelen llegar a los hogares como si fueran intrusos, sino porque son poco higiénicos y algunas veces hasta agresivos. Toparse con uno podría ser una de las peores pesadillas y tal como le pasó a esta joven mexicana que tuvo uno de los momentos más aterradores de su vida. Se trata de un video subido a redes sociales y quien se puede captar el momento exacto en el que ingresó al cuarto de su hija para darle las buenas noches. Para su mala suerte encontró que había una rata de gran tamaño que merodeaba por el colchón mientras se ve a una joven durmiendo. Aparentemente el roedor no era agresivo, sin embargo el responsable, allí el padre, no tuvo una mejor opción que despertar a su hija de su sueño profundo. Cuando ella despertó intentó calmarse, pero la desesperación le ganó y le dijo a su papá en reiteradas ocasiones que le quitara al animal de encima. El padre intentó tomar la situación con calma, para muchos mucha calma, sin embargo para evitar cualquier accidente. Lamentablemente los esfuerzos fueron en vanos y ella tuvo que tomarla por la cola y pararse de la cama. Y si hablamos de estas fobias que muchas personas tienen, ¿qué tal lo que le pasó a una presentadora que se encontraba en un programa radial? Y allí ella intentó también poder quitarse esas fobias y en esta oportunidad a las arañas. Fue tanto el susto de esta mujer que terminó desmayándose. Una fobia es un temor intenso hacia un objeto o situaciones en concreto. Normalmente este miedo irracional suele ser causado por una situación estresante o por un acontecimiento traumático. No obstante, muchas personas afirman que para superar las fobias hay que enfrentarlas. Sin embargo, una presentadora intentó superar su gran miedo, pero todo terminó mal. El hecho se presentó en Australia en medio de un programa en vivo cuando una presentadora intentó superar su fobia a las arañas, pero la mujer no lo logró y se desmayó. El momento quedó registrado en este video cuando en medio del programa hicieron este experimento en el que todas las personas que se encontraban en el lugar tocaban animales que no son tan comunes. El experimento era controlado por una persona quien era el encargado de poner la araña en las manos de quienes querían participar. En el video se puede ver como una de las personas presentes pone sus manos y la araña empieza a caminar, pero para una de las presentadoras cumplir el reto era realmente difícil, pues le tiene fobia a las arañas. Durante todo el momento la mujer se veía bastante nerviosa e incluso gritó en varias ocasiones antes de que fuera su turno. No obstante, y ante los nervios de la mujer, los expertos le dijeron que no era necesario hacerlo si no se sentía cómoda, pues incluso la presentadora ya estaba hiperventilando, pero justo en ese momento que la mujer no aguantó más y se desmayó. Entre tanto, vean la historia de este joven que decidió inmortalizar la mordida de su mamá. Sí, señores, así como lo escuchan, decidió tatuarse la mordida de su mamá en el hombro y las imágenes se viralizaron en las redes.
Hacer locuras durante la juventud es algo normal, sin embargo, que los padres o madres sean partícipes de ello es poco común. En TikTok, una madre ha llamado la atención al hacer un gran reto junto a su hijo. Se trata de un recuerdo de su primogénito que quiere llevar en su cuerpo por el resto de su vida para poder tenerla siempre a su pariente presente. Lo que nadie imaginó es que eligió algo nunca antes visto. Se trata de un video subido a un usuario de TikTok que pudo captar todo el proceso en el que se le hizo un extraño tatuaje en el hombro con la mordida de su mamá. En el corto clip de 17 segundos se puede ver a la mamá mordiendo el hombro de su hijo. Seguido a esto se le aprecia una marca roja de la dentadura de la mujer, lo que sirvió como guía para el tatuador. Finalmente, el resultado final refleja las marcas completamente tatuadas del color negro. Sin duda, este suceso ha llamado la atención de muchos y ha generado también controversia en las redes sociales. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque el Mini Mega y su Mega Plus quedó adentro y está buscando un nuevo millonario. El Mini Mega está en 600.000 florines y con el Mega Plus están 250.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un monto total de 850.000 florines. Recuerden que para mañana martes van a poder jugar sus números y de esta forma tener la posibilidad de ser el ganador para mañana martes 18 de octubre con el jackpot del Mini Mega que está en 600.000 florines y solamente con 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 250.000 extra con el Mega Plus, lo que quiere decir que tenemos un total en juego de 850.000 florines con Mini Mega y su Mega Plus. Y los dejo con estas imágenes de los felices ganadores de la gran campaña que tuvimos junto a Wink Creek Casinos, en donde 3 de ellos se llevaron unos espectaculares vehículos. Vean las imágenes de lo que ocurrió. Well, a promoção abai Poppy Great, me lo bisa honestamente, nós começar com a promoção em luna de julho, onde todos os membros names serão com a caixa de membresia, acumular 1000 tier points e no fim de luna nós saca total de 10 ganadores, quando abrir qualifiers, 10 de banda support, 10 de banda de creação, total de 20 qualifiers para a luna depois nós continuar com Augustus também, é mesmo coisa, nós serão com a caixa de membresia, acumular 1000 tier points, outra vez mais nós fazemos um wega de casino, outro 20 qualifiers e no último luna de setembro também é mesmo wega, outro 20 qualifiers para total de 60 qualifiers, também a vir bij 2 qualifiers danke na nos Win Creek app, of mi hobby sa aqui nos Casino Verse app, que lo guarda update. E no último dia, que é o último dia de luna de setembro, nós fazemos full wega mais duche, mais grande na convention, onde nós saca total de 72 ganadores, então tem 20 ganadores, que ganham cash prizes e 13 não abai com 3 autos 0 km novo. 3 lucky ladies ganador de 3 autos novo. Wow! Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que para mirar esta y todas nuestras emisiones, ustedes nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba y nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.